Hola, hola. Hay pisos que con el tiempo aburren, se les va el brillo, el encanto, se manchan con el agua los maceteros, algunas palmetas se rompen. Y en vez de pensar en cambiar toda la cerámica, les queremos mostrar hoy día un piso que se sobrepone sin grandes faenas, pero que promete darle un nuevo estilo a esta terraza. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Estas son las palmetas que vamos a ocupar. Miden 30 por 30 centímetros, están hechas de madera de acacia, que es conocida por su firmeza y resistencia, y son tablas que están unidas por atrás por un enrejado plástico que nos permite cortarlas y viene con el sistema click para el ensamble. La caja trae 9 palmetas que cubren una superficie total de 0,81 metros cuadrados, es decir, un cuadrado de 90 por 90 centímetros. Para saber cuántas cajas vamos a ocupar en este proyecto, simplemente medimos el largo y el ancho de la superficie de la terraza. En este caso, mide 312 por 136 centímetros. Al multiplicarlas, nos da un resultado de 4,3 metros cuadrados, por lo que usaremos 6 cajas. Siempre es bueno considerar un 10% extra por cortes que podamos necesitar. Es muy importante una buena limpieza antes de la instalación, porque aunque el piso es sobrepuesto, con los muebles que le vamos a poner encima no será fácil desarmar para volver a barrer. Además, con una espátula sacamos todo el material que estuviera pegado y que podría causar irregularidades en el piso. Oigan, ¿ya se registraron en Jun.cl? Acuérdense que en nuestro sitio web pueden encontrar todos los proyectos, un detallado paso a paso y toda la lista de materiales. De los 4 lados que tiene la palmeta, hay 2 de ellos que vienen con el sistema click, que sobresalen de la línea de la madera. Y los otros 2, como ven acá, vienen a ras con la madera. Estos son especiales para las esquinas. Nosotros vamos a comenzar por aquí. Partimos la instalación desde la esquina más lejana al ingreso y podemos comenzar con una palmeta entera sin cortes. La trama plástica nos permite engancharlas unas con otras usando su sistema click, sin necesidad de herramientas. El tratamiento especial que tiene esta madera asegura la resistencia contra la humedad, los rayos UV y las plagas. Además, su mantenimiento es mínimo, ya que la superficie de la madera es fácil de limpiar. Para completar los espacios que tienen ángulos o simplemente no nos cabe la palmeta completa, tenemos que hacer cortes. Les vamos a mostrar 3 formas distintas, pero que son complementarias y las podríamos usar en una misma instalación. Lo primero es medir el espacio a completar y traspasarlo a la palmeta. Una primera opción es cortar en forma recta con el esmeril angular y un disco de corte multimaterial, usando guantes, respirador y lentes de seguridad. Pasamos una lija esponja para emparejar los bordes y eliminar las astillas. Una segunda alternativa es hacer cortes rectos o curvos con la sierra caladora. Esto sirve para dar una forma curva a la palmeta, siempre usando los elementos de seguridad. Bueno, y por último, podemos cortar por el reverso solamente la trama plástica con un cuchillo cartonero, siempre y cuando no tengamos que cortar la madera. El piso sin duda que aporta mucho al espacio, pero para terminar con el cambio que les propusimos, vamos a poner algunos elementos decorativos, sobre todo aprovechando este muro. Queremos incorporar vegetación con un ficus y un filodendro, y otras plantas pequeñas sobre una repisa, un par de cuadros, un juego de terraza de metal con una mesa baja y 2 sillas,
Por supuesto, ponemos una lámpara colgante de mimbre que cambiamos usando la misma salida de electricidad que tenía la antigua. Y para complementar la iluminación, agregamos velas y una guirnalda. Estamos listos, un antes y un después notorio, donde este deck no solamente tapó la cerámica que a la dueña casa la tenía aburrida, sino que también aporta calidez y le cambia el estilo absolutamente a esta terraza. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube y activa la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos proyectos todas las semanas. Nos vemos, chao chao.